saludando, claro, al doctor Hugo Pizzi. Bienvenido a ¿Cómo es posible, Hugo? ¿Cómo estás? Abigail Lasalle y Cristian Romero, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenos días. Bueno, Hugo, a ver, empezando a analizar un poquito, a ver, hay distintas vacunas que vamos analizando en el mundo y sobre todo en la Argentina y esperando justamente a que llegue la vacuna, la que nos va a permitir esta libertad hacia nosotros, ¿no? Ahora estabas viendo recién que había unas noticias sobre las vacunas, distintos laboratorios, pero sobre todo de Pfizer y BioNTech, donde aconsejaban a aquella población de riesgo que tenga alergias no ponerse esa vacuna. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a tener que hacer la gente? ¿Verificar el componente? ¿Qué es lo que tiene que hacer? No, pero no se está refiriendo a las personas que de pronto le salen ronchas porque come tomate o porque come frutillas o... No, se está refiriendo a cuadros de hiperreactividad de esas personas que de pronto han tenido algún episodio en su vida con un shock anafiláctico, donde hay lo que se llama en medicina la hiperreactividad, o sea, como que de pronto el organismo reacciona de una forma desmedida ante un antígeno, ante un alergeno determinado. Son muy pocas las personas que tienen eso. Es más, si yo de pronto trato de acordarme de los entornos nuestros y ustedes también, van a ver de que son muy poquitas las personas que han tenido esos accidentes tan delicados. No, esto es para un grupo muy reducido de personas que no deja de ser una precaución a tener en cuenta. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando te dicen que hay alguna que te recomiendan no tomar alcohol. ¿Cuál es el fundamento de esto? O sea, cuando uno toma alcohol, las células se intoxican. La prueba evidente está de que al día siguiente estás mal, tenés resaca, porque el hígado está trabajando constantemente para tratar de eliminarlo al alcohol. Es la única forma. En cambio, si yo como muchos dulces o como mucha grasa, el organismo tiene depósito y lo dispone de un lado y lo dispone del otro sin problema. Con el alcohol no puede, tiene que trabajar. ¿Y a dónde está el problema? Que el hígado tiene que trabajar en las proteínas de anticuerpos. Si yo lo tengo totalmente ocupado, constantemente tratando de eliminar el alcohol de mi cuerpo, lo que menos va a hacer es producir anticuerpos. Pero además, y acá viene lo certero, actúa el alcohol sobre los linfocitos, que son los soldados defensores, y actúa sobre las células protectoras del pulmón. O sea, entonces de que hace daño. Ahora vos me preguntarás, Sí, Abigail, ¿podré sí. brindar a fin de año? No, sí podés brindar, claro que sí, mojarte los labios, brindar un vasito, sí lo podés hacer, pero esto está dirigido a personas que a lo mejor viven en zonas frías, que están acostumbrados a tomar bebidas con alta graduación alcohólica y consuetudinariamente. O sea, no personas que son a lo mejor protocolarmente, a lo mejor en un almuerzo, en una fiesta, se toman un vaso de vino o de champán. Hugo, como decías, no es aconsejable quizás tomar alcohol, sí, mojarse los labios, brindar, ¿no? Pero ¿por cuántos días? ¿Es verdad que son 40 y pico de días sin la ingesta de alcohol después de la vacuna, de la Bueno, primera dosis? Por un lado decían yo eso, te y voy a... por otro lado decían que eso es en la fase 2 en realidad y que en esta fase no. Mira, yo te voy a recordar algunos cuidados amorosos de tu madre. Cuando tu mamá te daba antibióticos Ujú, y vos eras adolescente, te decían, ni se te ocurra tomar nada que pueda interferir en esto, alcohol, por ejemplo. ujú. Si tomabas, por ejemplo, antialérgicos, no podías tomar alcohol ni manejar, o sea, porque hay una sinergia de potenciación. Y ni te cuento si tomas, por ejemplo, un tranquilizante y arriba le pones alcohol, entonces doble sinergia de potenciación. Hay medicamentos y hay situaciones y hay vacunas que me parece correcto, o sea, si vos estás acostumbrado a tomarte, por ejemplo, media botella o una botella de 3 cuartos por día, bueno, trata de dejarla para el fin de semana un vasito. O sea, nadie se va a morir por esto, al contrario, es más probable morirse por el COVID que tener algún accidente por haber dejado el alcohol. Hay que proteger el hígado. La conducta es esta.
La idea es esta, el hígado es el gran productor, es la máquina productora, el metabolismo más perfecto que existe en el cuerpo humano. Entonces hay que protegerlo y dejarlo que produzca anticuerpos. ¿Por qué? Porque estas vacunas han cambiado la historia de la medicina. Nosotros estamos acostumbrados a vacunas de 60, 65, 70% de aumento de anticuerpos. Estas superan el 95%, algo inédito. Inédito la rapidez, inédita el diseño e inédita la cantidad de anticuerpos que produce. Hugo, Ahora, esto también del alcohol va para los cordobeses, ¿no? Porque con eso de que el Fernet es digestivo más que con grado de alcohol. Así que para ustedes también. No, pero ¿sabes dónde está el... Sí, claro que sí, pero el secreto está en lo que vos vayas a beber. O sea, yo creo que ni para vos, ni para Abigail, ni para mí, esto es una precaución a tener en cuenta. Esto para nosotros no es nada. Esto está dirigido a personas que son muy asiduas a la ingesta de alcohol. Entonces se les recomienda para que haya una efectividad de parte de la vacuna. Pero si a mí de pronto me dicen, no lo hago, pero supongamos que sea una persona que toma todos los días una botella de 3 cuartos y a mí me dicen, mira, che, vos con esto vas a salvarte, pero por favor, o sea, inmediatamente. Yo soy de los primeros que está presuroso para ir a ponerse la vacuna. Y para colmo de los colmos, que no sé si decir la frase para colmo de los colmos, o para la gran felicidad nuestra, las 7 que llegaron al mundo son una mejor que otra. Y las 3 que vienen a Argentina, ni te cuento. bueno, el otro día me estaba diciendo un profesional de la salud que en realidad todos, tanto hombres como mujeres, más allá de si son adultos mayores o personas que están en situación de riesgo, no importa, o sea, tendríamos que saber cuál es la vacuna que nos van a inyectar, en primer lugar, porque obviamente es cada 20, la primera dosis y después a los 21 días la segunda, pero que tendríamos que tener información de qué vacuna nos inyectan, porque así de esa manera no se mezcla la información. O sea, yo me pongo la rusa, pero no me puedo poner en la segunda dosis la de BioNTech o la de Pfizer, a eso me refiero. Tiene que No, ser no, la de no, Pfizer en no, la primera y en la segunda dosis. no, eso sería absolutamente, Abigail, absolutamente. Nadie va a cometer ese error. Eso va a estar totalmente graficado, va a estar documentado, escrito, primero para llevar un buen registro y después para saber que esas cosas no pueden suceder. Pero creo que no es imposible que suceda eso, porque lo primero que llega es la rusa y además la gente de por sí se queja. Pero yo te hago una pregunta, esa gente que hace la pregunta esta. ¿Sabe cómo está constituida la antivaricela No, o no, la del no, no, papiloma no. humano? No, bueno, pero entonces la gente en general siempre busca una serie de pretextos. Mira, yo te voy a contar algo. Cuando Edward Jenner descubrió la vacuna antivariólica, que fue la primera vacuna, y como era en vacas, quedó el tema de vacuna. El concepto de vacuna quedó así para toda la vida, acendrado en la población. Él presenta, lleno de alegría, presenta ante el Colegio Real Inglés de Médicos el hallazgo que había logrado. Y el Colegio Real Inglés contesta, ni se le ocurra que vamos a colocarnos esta vacuna porque nos van a crecer las orejas como las vacas, vamos a mugir en vez de hablar. Y eso está representado en cuadros de la época. ¿Sabes por qué la primera vacuna tuvo efectividad y por qué fue usada mayoritariamente? Porque Napoleón Bonaparte, el gran Bonaparte, en un momento en el año 1805 dijo, mi tropa pierde más hombres por la viruela que por la guerra. Los vacunó a todos. Y en ese momento las vacunas tuvieron una cosa sólida y contundente en la población mundial. Impresionante. No, no tenía en claro de dónde venía la vacuna. Lo acabo de aprender. Hugo, te hago Bueno, una cuánto me consulta. alegra. ¿Qué, qué reflexión te da? No sé si pudiste ver imágenes hoy, hubo una medida de fuerza, entre comillas, para hacerse notar y también para afrontar un aumento de sueldos del servicio, digamos, de colectivos, lo que son los empresarios del transporte automotor, servicio de colectivo. Entonces hay una reducción de las frecuencias. Constitución, Puente La Noria, las terminales de colectivos llenas, cientos de personas sin distanciamiento social. O sea,
Si eran 20 centímetros entre un pasajero y otro, era muchísimo. Eso, sumado a las tantas manifestaciones que hay hoy, sumado a la medida que tomó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que aquellos que se vayan más de 3 días, más de 150 kilómetros, tienen que pasar a hacer un test de saliva para ver si No, contrajeron el virus, y a su vez tienen que hacer cola para hacer ese test. Hoy había filas interminables y estaban dando turnos, algunos turnos decían para el 15 de diciembre. Esa gente todos esos días tienen que estar aislados. Porque además también ahí, perdóname Cris, que me sumo también a tu pregunta y al análisis, ¿no? Que por ahí lo puede hacer Hugo, pero que además pareciera como que estamos trabajando con la nada misma. O sea, teníamos que tener planificados los testeos en los lugares donde correspondían tener los testeos, y finalmente llega el día para empezar a hacer los testeos y no está. Y nos sobrepasó. Y no pudimos. Y entonces tenemos más de 100 fiestas clandestinas en este fin de semana largo. Está bien, son jóvenes, no todos son jóvenes. Tenés un montón de gente que se viene para la ciudad de Buenos Aires o para el Gran Buenos Aires. Realmente llama la atención esta parte de la desorganización. No sé cuál es el análisis también o la respuesta que nos puede dar. No, es muy triste porque nos está rompiendo todo el esquema que hemos construido con tanto esfuerzo. O sea, el velorio, las playas, las fiestas clandestinas, las colas. O sea, es complicado porque nos puede dar un rebrote o nos puede dar más casos de lo que nosotros esperamos. Y para colmo ahora Anthony Fauci, el gran epidemiólogo norteamericano que asesora tantas presidencias norteamericanas, dice que el virus está en el semen, el virus está en las lágrimas, el virus está en la saliva, en todos lados. Por lo tanto, si vos haces intercambio de fluidos con desconocidos o besás bocas extrañas, lógicamente vamos a tener algún tipo de problema. Pero ¿sabés dónde yo veo con tristeza esto? En la parte cuando de pronto salimos de la incertidumbre, nos dicen, se termina el problema, vienen las vacunas, y justo en ese pedacito corto que falta, es ahí donde viene el desbande. Entonces, yo creo que hay que adherir, esta última etapa hay que adherir a las medidas sanitarias, si no nos va a ir muy mal. Nos va a ir muy mal. Mira, ahí tengo una recopilación, con exactitud te voy a decir de que me acaban de mandar a nivel académico de Alemania 580 muertes en Alemania. O sea, hay que ser muy cuidadosos con todo esto porque si viene un rebrote podemos llegar a tener un disgusto. Mira, hay una ecuación maravillosa que ojalá se dé. Primero, personas que tienen anticuerpos porque padecieron enfermedad. La primer variable. Más personas que se cuidan y se cuidaron siempre. Segunda variable. Tercero, vacunas. Crear artificialmente los anticuerpos en la población. Igual, principio del fin. Eso es epidemiología pura. O sea que si nos cuidamos un poco más nos va a ir bien. Hemos salido de esa angustia, de esa calígena nebulosa. No sabíamos ni a dónde estábamos. No sabíamos, chicos, hemos aprendido, no había ningún libro sobre esto, todos los días hemos estado armando conceptos, hemos estado armando qué síntomas, qué nos decían los italianos, qué usar, qué corticoide y demás. Esto ha sido una cosa muy grave así. Ahora, en Europa nosotros veíamos, porque obviamente el espejo en el cual nos queda para reflejarnos es Europa, es España, es Barcelona, Madrid. O sea, nosotros vimos que en Barcelona, por ejemplo, la gente iba a la playa. Cuando empezaron a bajar los casos, abrieron distintas actividades. Una de ellas era la playa. La gente estaba sin barbijo, no respetando el distanciamiento, y ahora vemos lo que sucede en marzo. Pero Hugo, es muy difícil. Yo ayer escuchaba al intendente de Pinamar, perdón, y también a un dueño de un bar en Mar del Plata, que decía, es muy difícil cuidar lo que hace la gente. Es muy difícil entender que uno no puede estar muy cerca, que no pueden venir grupos de 20 pibes o que no pueden estar 20 personas juntas en el mismo lugar. O sea, ¿qué habría que hacer entonces? ¿Poner mano dura y directamente otra vez? Hay una forma de defendernos, o sea. Bueno, mire, todos preguntan, ¿nos podemos reunir a fin de año? Las personas que son respetuosas, que son del grupo familiar, no más de 15 personas, que son los suegros, los abuelos, los hijos, el matrimonio, nunca va a tener problema, y menos si se junta en el patio y demás. ¿El problema dónde viene? ¿Por qué se contaminaron barrios enteros, algunos privados de alto poder adquisitivo y otros no?
Se contaminaron porque hacían el asado o la fiesta o el cumpleaños, pero no iba el núcleo puro blanco familiar. Iba el tío, y esto que les voy a decir no es una nota de color. Esto es una cosa que está registrada. Iba el tío con la amante, y la amante después resultó ser que era un contacto estrecho. O sea, si nosotros nos cuidamos, nunca nos va a pasar nada. El problema es cuando vos tratás de hacer cosas que no están previstas. Hugo, ¿para cuándo se cree entonces la vacuna? Porque muchos dicen para ya, mediados de diciembre, antes No, de las sí, la fiestas. rusa llega. Y ayer estaba escuchando La que rusa llega y ya está todo previsto. el ex ministro de Salud decía que para él tenemos que pensar para mediados de febrero, por lo menos. Bueno, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que ser más asépticos en un sinnúmero de cosas. Todos se mandan mensajes. Yo soy un académico, no tengo nada que ver en política. Asesoro a Perú, asesoro a La Rioja, asesoro a Córdoba, asesoro a la presidencia, pero yo soy aséptico, no entro en nada. Lo que trato de ver siempre es no, porque muchas veces son contestaciones a algo que dijo el otro. Si el gobierno dijo que van a llegar ahora, van a llegar. Yo no creo que nadie se arriesgue a decir una cosa y que después no cumplirla. Lo que sí les puedo decir que apenas aterrice el avión Antonov en Ezeiza, toda la logística del país está armada, ¿eh? O sea que nosotros tenemos diríamos, la avidez de que estén ya pronto las vacunas, porque largamos inmediatamente y nos va a ir bien. Por eso pedimos un poco de responsabilidad. Bueno, ojalá sea escuchado. A mí me da mucho miedo y mucha tristeza ver el comportamiento reitero de la gente. Veía la playa, por ejemplo, ayer me fui a caminar sin más por Olivos, por Vicente López, sin barbijo, todos tirados en los parques, tomando sol, haciendo deporte, jugando a la paleta uno al lado del otro. Me genera como una duda muy grande sobre el comportamiento sí, que esa es estamos. una realidad. Bueno, pero Abigail, vos que has aprendido, cuando ves esas cosas, si está en la vereda izquierda, te tenés que ir a la derecha. Y si ves esa gente abigarrada, tenés que irte a otro lado. Creo que hemos todo aprendido un poco para poder defendernos. Lo fundamental es defendernos, porque todos esos chicos después vuelven a su casa, tienen un padre, tienen una madre, tienen un abuelo, y lógicamente van a llevar con su indolencia, van a llevar el virus a lugares donde el virus no estaba. Pero es así. Bueno, mis queridos, Bueno, yo les mando un abrazo felicitaciones cariñoso, realmente es un placer hablar con ustedes. Antes que termines, Quedo a su felicitaciones por el disposición. nombramiento. Bueno, muy atenta. O sea, vos sabés que lo curioso que tiene este honoris causa es que es la máxima distinción que otorgan las universidades públicas. Y entre, primero que firmaron todo el Consejo Superior, y fundamentalmente es un orgullo, creo que lo voy a llevar toda la vida, porque es una distinción maravillosa. Yo les agradezco porque es un gesto muy afectuoso de su parte. Un abrazo y hasta pronto, a sus órdenes. Un abrazo, felicitaciones, Hugo. Hasta luego. Chao, Bueno, querido. Abri, Chao, gracias. ahí pasaba Hugo Pizzi entonces.